es abogado defensor del doctor Alejandro Ramos, y él nos va a comentar, licenciado, ¿se quebrantó o no en este caso el Estado de Derecho? Naturalmente que no se quebrantó por cuanto hace a la figura del doctor Alejandro Gómez. Se pretendió quebrantar, y de hecho se fue, al librar una orden de aprehensión que no colmaba los requisitos suficientes para su librado. No podemos soslayar que en un Estado de Derecho se deben conjugar dos situaciones. La primera, que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley discrimina, y por su parte los ciudadanos pueden hacer todo lo que quieran menos aquello que transgreda la ley. Partiendo de este punto, que es en general donde se el Estado de Derecho, se advierte que hubo un convivio en el cual sucedieron unos hechos a la luz de haber ingerido cerca de 6 horas de bebidas alcohólicas, en la que un individuo que convive con las personas, que paga la cuenta, que se aleja del lugar, y posteriormente surgen las situaciones problemáticas que lamentablemente ocasionaron que se pusiera en peligro la vida de un ciudadano, lamentable ciertamente, pero eso no puede ser objeto de imputación alguna. ¿Por qué? Veamos esto. Al momento de resolver el amparo como órgano de control constitucional, que es la función fundamental del juzgado de distrito, proteger las garantías individuales de los gobernados, se advierte que tan rápida integración de la averiguación impidió que el doctor Gómez se presentara a declarar ante el órgano investigador, a aportar pruebas, declarar a la otra persona que la acompañaba, declarar a los terceros y empleados del lugar, como he mencionado, y se liberara una orden de aprehensión en la que, sin tener ningún fundamento, se pretendía privar de la libertad a una persona que no se acreditaba que hubiese cometido un delito. Ese quebrantamiento del Estado de Derecho se vio restituido justamente con la declaratoria que pronunció el juzgado de distrito, en el que ampara y protege al doctor Alejandro Gómez. Licenciado, ¿nos puede leer parte de ese resolutivo de la sentencia que dicta la juez? Es importante la lectura de esta parte de la sentencia, que es muy extensa y no da tiempo, sino que la señora juez concluye en su página 41: lo anterior permite soportar aún más la determinación de que los quejosos no infirieron a José Luis Ortega Vidal las lesiones que presentó. En las relatadas condiciones se concluye que el mandato de captura impugnado viola en perjuicio del doctor Alejandro Gómez Ramos y Javier Hernández Cruz las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 constitucional, por lo que debe otorgarse el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el juez responsable determine que los elementos de prueba existentes en autos resultan insuficientes para acreditar el cuerpo del delito de lesiones dolosas previsto y sancionado por los artículos 136 en relación con 137, fracción primera y cuarta, 138 y 141, todo del Código Penal vigente en el Estado, cometido un agravio por el Luis Ortega Vidal, materia del mandamiento de captura reclamado, por lo cual deberá denegar la emisión de la orden de aprehensión. Es tajante la manera de cómo concluye la señora juez, y hay que esperar. ¿Qué es lo que sigue, licenciado? Sigue que Alejandro Gómez tiene que comparecer ante el juzgado responsable, el juez tercero de lo penal, a fin de declarar en relación con las lesiones que fueron causadas al señor Tolentino. Contra él hay una orden de comparecencia. Conviene diferenciar la orden de aprehensión de la orden de comparecencia. La orden de comparecencia es solamente para que comparezca y declare dentro del término constitucional que en caso de hallarse suficientes elementos que digan que efectivamente le causó las lesiones que presenta el señor Tolentino, se dictará un auto de sujeción a proceso, no de formal prisión, y en caso de llegar a una sentencia condenatoria, será para el efecto de que pague multa, no para que tenga pena corporal. Ahora bien, dentro de la resolución de amparo, que es un examen exhaustivo de la averiguación previa de papeles como los que tengo en la mano, que esto es la copia exacta de la averiguación previa, que fue lo que tuvo la señora juez para resolver. En la página 33 se dice textualmente lo siguiente:
Entonces, en cuanto al momento en que acontecieron las lesiones, en la indagatoria penal tenemos lo mencionado por José Luis Pérez Cruz, Roberto Pérez López, Benito Cirano Aguilera y Jorge Tolentino García, quienes al respecto se pronunciaron de la siguiente manera. Me permito mostrar un cuadro sinóptico que consta en la resolución, en la que la señora juez de distrito, en cuadros, pone momento a momento quiénes intervinieron, quiénes declararon de tal o cual manera, y al reverso también continúa la extensa declaración pronunciada por cada uno de ellos, misma que continúa hasta la siguiente hoja inclusive, destacando la serie de contradicciones, coincidencias, semejanzas y falsedades. Es importante este estudio que hace la señora juez, que es precisamente el puntal con la que dice que las declaraciones que hay en autos carecen de valor y de sustento para establecer, uno, que existió el delito, y concluye de manera atacante que el lesionado se autoinfirió las lesiones, no fue Alejandro Gómez. Es importante destacar eso. Licenciado, y por otro lado, pues también otra pista en la que incurren es haber entregado un documento a una niña menor de edad. Es lamentable, para cubrir las apariencias de estar debidamente notificado para que concurriere a declarar ante la Agencia del Ministerio Público, notifican a una menor de 6 años. Increíble, de verdad. ¿En qué otras irregularidades más estarían incurriendo este procedimiento en contra de su niño? Bueno, algo que me llama la atención es que toda la secuela que se dio durante los días posteriores anunciaron que era un individuo peligroso a la sociedad, que tenía un cierto número de averiguaciones previas integradas en su contra, las cuales habían concluido de alguna manera. Es conveniente mencionar que otros juicios que se llevan aquí en la ciudad han tenido como consecuencia que se trate de meter a la cárcel tanto al dueño de los terrenos, el señor Raúl Bringas Cureno, y Alejandro Gómez y otras personas que son gente que ha estado ayudándoles en el asunto, y por ese motivo han sido acusados increíblemente de despojo. A Raúl Bringas, inclusive, sin existir denuncia en su contra, le libran orden de aprehensión y posterior formal prisión. Naturalmente que hay que agotar los medios, se acude al amparo ante las autoridades federales y el asunto concluye en Villahermosa, Tabasco, en los que en un caso se confirma la concesión del amparo y en otro caso se revoca una negativa del juez y se concede el amparo. Entonces, las averiguaciones que no tienen ningún sustento y que por el contrario la justicia federal concluye de manera atacante que son violaciones a las garantías individuales, no pueden ser tomadas en consideración para determinar que una persona sea peligrosa. ¿Algo más que comentar? Comentario y reflexión final. Conviene decir que no como se manejó en un principio, que hubo un ataque a la libertad de expresión. La libertad de expresión jamás fue objeto de ningún ataque ni de que se coartara la misma. Simple y sencillamente se trató de un hecho lamentable, ¿cierto?, por las lesiones que se le causó a una persona, pero esas lesiones ni fueron en función de la libertad de expresión, ni tampoco en función del trabajo, sino simple y sencillamente hubo un convivio en el que, al calor de las bebidas alcohólicas que se tomaron, salieron en problemas las personas que ahí estaban, pero eso no quiere decir que ni hubiese sido el señor Alejandro Gómez quien las causó, como se ha mencionado en la sentencia, que es la verdad legal, ni menos aún que hubiese habido un ataque a la libertad de expresión. Gracias, hasta la próxima.